Número 8. Monstruo marino de Nueva Zelanda. Encontrada en la playa Pukehina en la bahía de Plenty, la extraña criatura marina tenía una cabeza muy grande y dientes puntiagudos expuestos, con aletas rudimentarias y medía casi 9 metros de largo. Con su cuerpo destrozado y en descomposición y sus ojos perdidos, los espectadores se preguntaban si era una criatura prehistórica o una broma. Es básicamente un lobster marino, que es un cadáver grande que está tan descompuesto que los investigadores no saben identificar su especie. Después de ver el video de la extraña criatura, algunas personas creyeron que podría ser una morena gigante o incluso un cocodrilo de agua salada, pero un experto en mamíferos local cree que es el cadáver de una orca debido a su aleta distintiva y tiene sentido. Las orcas son uno de los animales más móviles del océano, habitando desde las regiones polares hasta el Ecuador, pero eso no significa que sean muy queridas en todo el mundo. Algunos pescadores en Alaska ven a las orcas como una competencia, ya que se comen el pescado que prefieren pescar y vender. Sorprendentemente, se sabe que algunos pescadores disparan a las orcas para mantener sus poblaciones de peces llenas y rentables. En cuanto al cadáver encontrado en Nueva Zelanda, sus enormes dientes y su cuerpo en mal estado son lo que hacen que sea tan difícil de identificar. Aún así, con apenas material suficiente para hacer una identificación, el misterio de esta criatura marina probablemente nunca se resolverá. Y ahora el número 7. Pero primero quería dar gracias a todos los que están viendo y apoyando al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El tiburón se convierte en cebo. Cuando los científicos australianos etiquetaron a un gran tiburón blanco de 4 metros para estudiar sus movimientos, no esperaban que el dispositivo llegara a la orilla 4 meses después sin señales del tiburón. El misterio es ¿qué pasó aquí? La hembra sana de tiburón blanco llamada Alfa fue marcada en aguas australianas para investigar su movimiento a lo largo de la costa de Australia. Grabado por un cineasta para el canal Smithsonian, lo que parecía ser un estudio científico promedio resultó ser un misterio. Al consultar los datos de la etiqueta después de que se lavó en la costa a unos 4 kilómetros de donde se colocó originalmente al tiburón, los científicos encontraron información que mostraba que el dispositivo se movía de manera extraña. Aparentemente, experimentó una rápida caída en profundidad, descendiendo unos 580 metros por debajo de la superficie. La etiqueta también registró un aumento de temperatura de 7.8 a 21 grados centígrados, donde permaneció durante 8 días. ¿Pero qué significa esto exactamente? Algo en las profundidades debió devorarla. Los investigadores creen que la única explicación para el extraño cambio de temperatura y la rápida caída hacia la profundidad del océano es que el tiburón fue devorado por otro animal y la etiqueta terminó en su sistema digestivo. Pero considerando que el tiburón medía 2.74 metros de largo, los científicos todavía están rascándose la cabeza ante qué podría haber devorado a un tiburón tan grande. A medida que los científicos continúan estudiando la migración de los grandes tiburones blancos en el área, creen que Alfa pudo haber sido devorado por otro tiburón blanco más grande, pero eso significaría que el tiburón tendría que ser mucho más grande que Alfa, posiblemente una extensión de hasta 4.87 metros y un peso de 2 toneladas. Algunos creen que también es posible que otro tiburón mordiera a Alfa, llevándose la etiqueta con él. De cualquier manera, solo muestra que estos grandes animales aún siguen siendo un misterio para los científicos y aún se plantea la pregunta de qué le sucedió realmente a Alfa. Número 6. La ballena más solitaria del mundo. En el norte del Océano Pacífico, un extraño sonido fue capturado por hidrófonos en 1989 por SOSUS, un software utilizado por la Marina para capturar sonidos de submarinos enemigos. Pero lo que descubrieron fue un canto de una ballena, pero un canto que no fue escuchado por ningún grupo de ballenas. Esta ballena tiene una vocalización particularmente única, pero aunque algunas personas la han escuchado, nadie la ha visto nunca. Apodada la ballena más solitaria del mundo, esta ballena tiene una señal que difiere a la mayoría de las otras ballenas. La BBC dice que las ballenas azules vocalizan en una frecuencia de alrededor de 10 a 40 Hz, pero esta ballena en particular lo hace en una frecuencia de 52 Hz. Hasta ahora ha sido la única escuchada en esa frecuencia, lo que le valió el sobrenombre de la ballena más solitaria del mundo, porque quizás sea la única de su especie. Si vocaliza a una frecuencia completamente diferente a las otras ballenas, ¿pueden oírla las otras ballenas? ¿Tiene tal vez algún tipo de adaptación o discapacidad que
destaca que su canto sea más alto que el de cualquier otra ballena? Un equipo de científicos, dirigido por el investigador de mamíferos marinos, Bill Watkins, se interesó en tratar de encontrar la ballena para poder estudiarla más a fondo, utilizando boyas de sonar que habían sido reutilizadas por la Marina de los Estados Unidos para ubicar su señal. También enviaron topógrafos visuales, tratando de localizar a la ballena sin mucha suerte. Watkins buscó durante 12 años y cada temporada los micrófonos captaban el sonido solitario hecho por la misma ballena año tras año. Él y su equipo escribieron que tal vez sea difícil aceptar que se tratara de una ballena, que solo podría haber existido una de ese tipo en esta gran extensión oceánica. Sin embargo, a pesar de un monitoreo exhaustivo y cuidadoso durante todo el año, solo una llamada con estas características se ha encontrado y solo ha habido una fuente cada temporada. Un realizador de documentales decidió emprender esta búsqueda y se puso en contacto con científicos para que lo ayudaran. Después de emprender la expedición, estaban decididos a encontrar a la ballena usando múltiples micrófonos submarinos para triangular su ubicación. Hasta que puedan localizar a la ballena y estudiarla más a fondo, los científicos continuarán planteando hipótesis sobre su extraña llamada y por qué es tan diferente de cualquier otra ballena en la Tierra. No es una misión fácil intentar encontrar una ballena en particular en todo el océano. Las llamadas en este tipo de frecuencia pueden viajar cientos de millas desde su fuente. Otros científicos piensan que tal vez esta ballena ha desarrollado algún tipo de dialecto o simplemente tiene su propia canción única que la hace destacar como individuo. Es difícil saber realmente si una ballena está sola o no, pero el canto de este animal nos ha llamado mucho la atención. Número 5. Peluda criatura marina rusa. Cuando una extraña criatura apareció en la costa rusa, los espectadores sintieron legítima curiosidad por su extraño pico y pelaje. ¿Era un delfín peludo? ¿Algún mamut deformado extinto descongelado? Pensaría que sería fácil notar la diferencia, pero en este caso es muy difícil de decir. La cosa era básicamente un monstruo marino. Cuando se encontró el animal, estaba parcialmente comido y medía el doble del largo de un humano, pero su pelaje y su largo pico son lo que realmente llamó la atención de todos. La nariz extendida llevó a algunos a creer que posiblemente se trataba de un delfín del río Ganges, pero otros creen que el delfín de agua dulce no pudo haber llegado desde la India a Rusia y sobrevivir al hábitat marino allí. El delfín del río Ganges tampoco tiene pelaje en su cuerpo como los restos del animal extraño. En realidad, ningún delfín tiene pelo. Pero, ¿de dónde vino este mutante? Un profesor de biología marina de la Universidad de Essex planteó la hipótesis de que la cubierta parecida a pelo de la criatura podría haber sido algún tipo de alga, pero aún más interesante, también sugirió que posiblemente podría ser una especie antigua que se había conservado en el permafrost todo este tiempo, tal vez incluso un mamut lanudo. Pero las temperaturas más cálidas podrían haber descongelado al animal solo para que se lavara en las costas rusas. Su pelaje enmarañado y su cola parecida a un pez no parecen parecerse a nada que nadie haya visto antes, y algunos afirman que es una criatura mutante gigante. Este animal en descomposición y sus orígenes siguen siendo un misterio extraño. Número 4. Pez cota. El pez cota no ganará ningún concurso de belleza en el corto plazo. Un miembro de la familia conocida como escorpeniformes de cabeza gorda, otro pez poco atractivo, y el pez cota se encuentran normalmente en un área entre Australia y Nueva Zelanda. Conocido por vivir en lugares fríos, oscuros y vacíos, el pez cota parece normal cuando se le ve nadando en su hábitat habitual a 1219 metros debajo de la superficie del agua, pero cuando se extraen del entorno del océano, adquieren su característica apariencia gelatinosa e hinchada, que les ha valido la reputación de ser el pez más feo del mundo, posiblemente incluso el animal más feo del mundo. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Este pez, que se zambulle profundamente, tiene una anatomía extraña con huesos blandos que son menos propensos a agrietarse, lo que les permite lidiar con la increíble presión en las profundidades en las que nada. Con un soporte estructural mínimo incorporado dentro de sus cuerpos, la presión del mar profundo lo mantiene todo unido, pero cuando son arrastrados a la superficie y experimentan una rápida caída de presión, su anatomía se expande y se torna esponjoso. Gran parte de la biología del pez cota todavía está en debate porque la mayor parte de la información que los científicos conocen sobre ellos proviene de especímenes muertos. No se sabe mucho de su biología debido a que solo el 1% de los huevos del pez cota llegan a la edad adulta. Todavía hay mucho que aprender sobre este pez decididamente poco atractivo.
Número 3. Monstruos marinos peludos. ¿Qué pasa con estas misteriosas criaturas peludas que aparecen en las playas? Un descubrimiento reciente en Filipinas de una criatura peluda en descomposición del tamaño de un camión es uno de los descubrimientos más extraños en los últimos años. El cadáver gris y blanco de 6 metros de largo llegó a la playa, trayendo consigo el olor acre de un cadáver en descomposición. Con un peso de 1.814 kilogramos, esta criatura sigue siendo un misterio. Algunos científicos explican su apariencia extraña, con hebras parecidas a pelos que se extienden desde el cuerpo, como fibras musculares descompuestas, pero eso no necesariamente lo hace menos asqueroso. Espero que no estés almorzando ahora mismo. Curiosamente, no es la única criatura extraña que ha aparecido en una playa en los últimos años. Los informes de otro cadáver misterioso que apareció en una isla de Indonesia llamaron la atención de los lugareños que vieron el video dramático del cadáver ensangrentado en aguas poco profundas. Después de medir al animal y darse cuenta de que medía 14.9 metros de largo, los lugareños que originalmente creían que era un calamar, pronto se preguntaron qué podría ser. La mayoría de los calamares generalmente solo miden hasta 4.8 metros y no tienen huesos. Esta extraña bestia ensangrentada estaba destrozada e hinchada, con parte de su esqueleto sobresaliendo de su piel, y aunque algunos que estaban fascinados con el hallazgo no podían esperar para tomarse una selfie, otros se mantuvieron alejados de la criatura, no solo para evitar su horrible olor a podrido, sino que supondríamos que para evitar cualquier pesadilla de esas criaturas que acechan más allá de lo profundo. Número 2. ¿Un megalodón en la fosa de las Marianas? Si bien podrías pensar que la única forma en que verás el tiburón megalodón prehistórico es en un éxito de taquilla de Hollywood, podría ser posible que todavía existan tiburones 3 veces más grandes que los grandes tiburones blancos, midiendo hasta 18.3 metros de largo. Fueron los tiburones más grandes de la historia y algunos de los depredadores marinos más grandes. Los megalodones se extinguieron hace unos 2.6 millones de años debido al enfriamiento global y a la aumento de la competencia por alimentos. Los tiburones blancos y las orcas también estaban evolucionando, eran más rápidos y comían menos que los megalodones. Pero algunos todavía creen que el megalodón podría estar al acecho en las profundidades del océano, quizás al acecho en la misteriosa fosa de las Marianas. Hay un puñado de avistamientos e historias que sugieren que el megalodón podría estar vivo. En la década de 1960, un enorme barco de pesca de 16.76 metros informó que un enorme tiburón del tamaño de su barco, o tal vez incluso más grande, pasó mientras estaban anclados. El capitán era un marinero experimentado y dijo que conocía la diferencia entre un tiburón y una ballena, y que definitivamente era un tiburón enorme. Otro equipo de pesca en Australia se negó a volver al agua en 1918. Dijeron que estaban trayendo sus redes de pesca cuando fueron atacados por un enorme tiburón blanco. Había tomado su captura y arruinado su equipo. Los pescadores también tenían muchos años de experiencia en el océano, pero dijeron que el tiburón medía entre 34 y 89 metros de largo. Fue demasiado para ellos. Un naturista australiano anotó su historia, pero parecía un poco extrema. Un tiburón de casi 100 metros de largo, ¿cómo es eso posible? Otro argumento son los dientes de tiburón encontrados por el HMS Challenger. En 1875, una expedición a las profundidades marinas sacó dientes de un megalodón que data de hace unos 10.000 años. Si se fecharon correctamente, significa que el megalodón se extinguió mucho más recientemente de lo que pensábamos, y los primeros humanos podrían haber coexistido con ellos y transmitir historias. El mejor lugar donde la gente cree que se esconde el tiburón es en la fosa de las Marianas. No sería particularmente impactante considerando que la fosa de las Marianas no solo es la parte más profunda del océano, sino que también es una de las áreas más inexploradas del mundo. Pero ¿es posible que una criatura prehistórica todavía esté acechando? La película de Meg postula que hay algún tipo de subecosistema donde el tiburón ha podido prosperar, pero la ciencia dominante dice que no hay forma, no hay comida allí para él y no se sabe de ningún otro tiburón que vaya tan profundo. Pero todavía hay muchas cosas sobre los tiburones y su comportamiento que no sabemos, incluso con la tecnología que tenemos. Otros grandes animales marinos tendrían marcas reveladoras de mordeduras y sus enormes megadientes continuarían ensuciando el fondo del océano en decenas de miles si todavía estuvieran nadando por allí. Hans Suess, curador de paleobiología de vertebrados en el Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsonian en Washington, dice que con todo lo que sabemos sobre el registro fósil y con la tecnología de detección avanzada que tenemos, sabríamos si estuvieran por allí. ¿Pero tú qué piensas? ¿Podría este depredador seguir allí afuera? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 1. Magna Pina.
Los trabajadores de una plataforma petrolífera de la empresa Shell capturaron sin saberlo un video de este escurridizo calamar gigante en 2013. Es una de las criaturas más misteriosas del océano. No se sabe mucho sobre estos calamares porque no muchos de ellos han sido capturados en video. Con aletas que miden hasta el 90% de la longitud de su cuerpo y brazos ridículamente largos, los calamares tienen movimientos extraños que incluyen sostener sus brazos en ángulos de 90 grados con respecto a sus cuerpos, como una especie de extraterrestre extraño. Descubierta en medio del Golfo de México, la criatura fue filmada a casi 300 metros por debajo de la superficie del océano, con unos 7.92 metros de largo, con tentáculos en el codo y las aletas pulsantes. Esta antigua criatura submarina se registra desde principios de 1900 frente a las Azores. Hasta ahora, solo se han capturado ejemplares jóvenes, por lo que la magnapina no está clasificada definitivamente. Con solo breves vistazos a través de imágenes granuladas de cámaras, los calamares gigantes siguen siendo un enigma, pero con sus brazos y tentáculos enormemente largos que son de la misma longitud e idénticos entre sí, una característica única entre las especies de calamares, esta criatura escurridiza es una que permanece envuelta en un misterio. Esqueleto de 900 años. Con sus hermosas playas, rica cultura y cuevas submarinas, Tulum es un lugar popular para los turistas que buscan una escapada emocionante, pero cuando se encontró un esqueleto humano sumergido en un cenote, los investigadores no esperaban que el descubrimiento reescribiera la historia por completo. Encontrado en la cueva de Chan Hol, en la península de Yucatán, el esqueleto pertenecía a una mujer de unos 30 años que se cree que fue una de las primeras personas en poner un pie en América. Pero ¿cómo terminó en la cueva submarina? Antes de que los cenotes de Yucatán fueran sumergidos, se convirtieron en un refugio para los primeros pobladores de Estados Unidos. A medida que los arqueólogos continúan explorando estas cavernas submarinas, se descubren más y a veces guardan secretos del pasado antiguo, pero el hallazgo de la cueva no es el primero. En 2014, los buzos en Tulum descubrieron los restos de un joven que datan de hace casi 11.000 años. Otro esqueleto fue encontrado a principios de la década del 2000 en una cueva de Tulum que data de hace 11.570 años. Pero eso no significa necesariamente que el lugar de descanso final de estas personas fuera particularmente pacífico. El esqueleto de la mujer encontrado en la cueva tenía evidencia no solo de una enfermedad bacteriana que mostraba deformaciones en su cráneo, sino que también sufrió 3 heridas graves en la cabeza que la destrozaron. Entre uno de los esqueletos más antiguos encontrados en las Américas, los científicos enfrentaron grandes problemas al intentar fechar por radiocarbono los restos. Debido a que los humanos habían estado bajo el agua durante tanto tiempo, el colágeno o la proteína de los restos que ayudan a determinar su edad se eliminó casi por completo. Pero al usar una técnica diferente, además de recolectar muestras de carbón de antiguas fogatas cercanas, los científicos pudieron señalar que los humanos habían usado la cueva durante al menos 1200 años, antes de que el nivel del mar subiera lo suficiente como para sumergir el sistema de cuevas. Al comparar los cráneos con otros encontrados en las Américas, los investigadores llegaron a la conclusión de que había 2 grupos distintos viviendo en el área en ese momento. Al fechar el esqueleto de la cueva de Chan Hol, al menos a 9.900 años de antigüedad, los científicos dieron un paso más. Debido a que el cuerpo se había esqueletizado antes de que se formaran las costras en el sistema de cajas, es posible que los restos sean mucho más antiguos, lo que significa que los colonos estaban allí al menos 8.000 años antes de que surgiera la cultura maya. Número 7. Monstruo del lago Ness de Rusia. La lejanía de Siberia se presta a historias de misterios y avistamientos. Una de esas historias es la de una gran criatura submarina que vivió cerca de un lago remoto y cobró vida propia cuando un equipo de científicos encontró los restos esqueléticos de una extraña criatura en 2013. Conocido como el monstruo del lago Lavinkir, los científicos de la Sociedad Geográfica Rusa encontraron las mandíbulas y el esqueleto de un animal mientras exploraban el lago para recolectar muestras de agua, plantas y animales. Usando un escáner submarino, se encontraron con la gran mandíbula y el esqueleto en el lago, cuya misteriosa reputación de no congelarse nunca como otros lagos de la región ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Con la roca volcánica formando el lecho del lago, algunos creen que una fuente termal subterránea puede ser lo que mantiene el lago lo suficientemente caliente como para evitar que se congele durante esos largos y fríos inviernos siberianos. Pero ¿podría la extraña criatura sobrevivir a tales condiciones? Las historias
iniciales de la criatura marina del lago surgieron en 1953, cuando un equipo de geólogos soviéticos vio un gran animal submarino que describieron como del tamaño de una orca. Otro equipo en 2012 registró algo inusual en su dispositivo de eco, que era más grande que un grupo de peces, pero la fuente del sonido aún se desconoce. Apodado el monstruo de Lavinkir, se ha difundido el rumor durante siglos de que este monstruo supuestamente vive en el lago, y algunos creen que podría haber sido un ictiosaurio, un reptil marino extinto. Pero, ¿qué es este monstruo? En el folclore ruso hay historias de un monstruo que habitaba el lago Brosno, en el oeste de Rusia desde el siglo XIII. Se cree que la criatura emergió del lago, puso patas arriba a los barcos e incluso fue la causa de la desaparición de los lugareños. Ya sea que haya algo extraño acechando en los lagos de Rusia, es obvio que el desolado paisaje de Siberia alberga, como mínimo, algunas historias aterradoras sobre lo que hay debajo de la superficie del agua. Número 6. Antiguos sitios aborígenes. Cuando la mayoría de la gente piensa en los aborígenes de Australia, lo primero que se les viene a la mente es la gran extensión, pero un nuevo descubrimiento en las aguas de la costa australiana arrojó luz sobre la historia de esta fascinante gente. Los artefactos, que datan de hace 7000 años, se encontraron en lo que ahora se conoce como zonas entre mareas y el fondo de los lagos, que alguna vez fueron tierra seca antes de la última edad de hielo. El equipo descubrió cientos de herramientas de piedra sustancialmente más grandes que otras herramientas similares encontradas en tierra, en la misma área, incluidas piedras de moler, en 2 sitios arqueológicos submarinos en Australia Occidental. La gente llegó por primera vez a Australia hace 65.000 años, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos de lo que son hoy, lo que significa que los pueblos antiguos tenían 2 millones de kilómetros cuadrados más de tierra que ahora. Aunque se podría pensar que los sitios habrían sido destruidos por la subida del nivel del mar, estos sobrevivieron y fueron protegidos por capas de arena del lecho marino. Usando sensores remotos aéreos y submarinos, los buzos pudieron explorar estos sitios antiguos y terminaron descubriendo artefactos que tenían entre 7.000 y 8.500 años de antigüedad. El equipo identificó varias herramientas de piedra trabajadas. Los expertos esperan que este hallazgo abra la puerta a futuras expediciones para descubrir más arqueología australiana, como una forma de comprender mejor a los aborígenes y a la historia del continente. Y ahora el número 5. Pero primero, muchas gracias a todos por apoyar el canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Calaveras en estacas. En 2017, los arqueólogos encontraron un asentamiento de la Edad de Piedra, conocido como Canal Jordan, en un área donde una vez estuvo un lago antiguo en el suroeste de Suecia, pero los restos del lago poco profundo fueron solo el comienzo. La excavación terminó desenterrando los cráneos y fragmentos de cráneo de 11 individuos. Hombres, mujeres, niños y bebés estaban representados en los restos, que datan de aproximadamente 8.000 años. Pero había una historia más profunda que contar a partir de los restos, con evidencia de huesos en otras partes del cuerpo. También se encontraron huesos de animales y herramientas de hueso, así como 2 cráneos humanos que habían sido perforados con estacas de madera, lo que llevó a los investigadores a creer que el sitio era ritual. Algunos de los cráneos, aunque no estaban montados en estacas, tenían evidencia de haber sido montados de la misma manera. Los científicos creen que este sitio puede contener el único ejemplo conocido de este tipo de práctica en la era mesolítica. Pero, ¿estos cráneos fueron de nativos asesinados o tal vez de entierros rituales, o se usaron como trofeos, como en otros sitios antiguos? Otro sitio de enterramiento en Suecia tiene evidencia de una tradición similar, en la que los huesos de las personas fueron retirados de sus tumbas para mostrar sus cráneos hasta que sus cuerpos se descompusieran, después de lo cual los huesos se volvían a enterrar. Añadiendo más misterio al descubrimiento, se encontró un cráneo femenino con un fragmento de cráneo de otra mujer metido en su interior. Se necesitan más análisis de ADN para averiguar si las 2 mujeres estaban relacionadas o si se trataba de alguna práctica extraña. Los científicos pueden analizar los restos en busca de isótopos específicos en los huesos para averiguar si los cráneos eran suecos locales o si provenían de algún lugar lejano. Creyendo que grupos de suecos nómadas vagaban por los bosques y costas de allí hace unos 8.000 años, estos cazadores-recolectores parecían haber utilizado el sitio como un lugar de encuentro sagrado. Ahora queda la tarea de determinar si era una forma de honrar a sus muertos o exhibir los restos de sus enemigos.
Número 4. Piloto sumergido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron muchas vidas, incluida la de un piloto estadounidense que fue derribado mientras volaba sobre el Océano Pacífico. Atrapado en los escombros durante más de 70 años, los restos del soldado se perdieron bajo la arena y la vida marina. Pero en 2018, la Marina de los Estados Unidos informó que un equipo de recuperación submarina había localizado los restos. Pasando más de 12 horas diarias durante un lapso de un mes y medio, los buzos encontraron los restos de uno de 2 aviones derribados cerca de la República de Palau. Utilizando maquinaria pesada, incluida una grúa para levantar objetos pesados, así como una variedad de herramientas arqueológicas para limpiar meticulosamente los sedimentos, el equipo trabajó para recuperar al piloto, que era uno de los 4 miembros del servicio que murieron cuando ambos aviones fueron derribados. Ubicados por primera vez en 2015, los aviones incluyen un F-6F-3 Hellcat y un TBM-1C Avenger, que fueron minuciosamente explorados, con marineros operando grúas para levantar cestas de rescate llenas de arena, que luego revisaron en busca de restos de la Segunda Guerra Mundial. Realizar varias inmersiones para llenar una canasta y 5 horas para examinar cada una fue un proceso agotador pero satisfactorio para los equipos, que esperan cerrar el duelo de al menos una familia que sufrió la pérdida de un ser querido en la guerra. Número 3. Estructura de piedra submarina. Cuando se descubrió una extraña estructura en forma de cono en las aguas del Mar de Galilea, los arqueólogos se quedaron inicialmente perplejos. Con un peso estimado de 60.000 toneladas, la estructura de 9.8 metros de alto tiene un diámetro de 70 metros. Creyendo que se trataba de un montículo de piedra, un montículo o una pila de rocas que a veces sirven como monumentos, sitios de enterramiento o ayudas de navegación, la estructura se encontró por primera vez en 2003, cuando se realizaron estudios con sonar en el área. Cada roca mide hasta 1 metro de ancho, sin signos de corte o cincelado. Se cree que fue creado por humanos. Los investigadores creen que podría tener más de 4.000 años y se sumergió cuando el nivel del agua subió. Se han encontrado otras estructuras megalíticas similares cerca del Mar de Galilea, pero hasta que los investigadores pueden excavar la estructura, el origen, quién la construyó y por qué, siguen siendo tan misteriosos como la propia estructura en sí. Número 2. Locomotora perdida. Frente a la costa de Nueva Jersey, acecha algo antiguo, pero a pesar de que no es una criatura marina misteriosa, sigue siendo igual de inquietante. Bajo 27 metros de agua, los restos de 2 locomotoras perdidas están cubiertos de percebes. Perdidos en la década de 1850, los trenes fueron encontrados por un hombre que estaba cartografiando el fondo del océano en 1985. Utilizando un dispositivo llamado magnetómetro, que mide la fuerza de los campos magnéticos, localizó 2 enormes objetos metálicos. Después de algunas inmersiones, los objetos se enfocaron completamente. Eran 2 raros modelos de trenes Planet Class 222T. Los trenes de 15 toneladas solo se produjeron por poco tiempo y se volvieron obsoletos casi tan pronto como se produjeron porque eran muy pequeños en comparación con otras locomotoras producidas en ese momento. Pero ¿cómo terminaron exactamente estos 2 en el Atlántico? Sin registros de la pérdida de los trenes, las máquinas de vapor son un gran misterio. ¿Cómo se pierde un tren y no se denuncia? Pero eso no implicó que los expertos intentaran encontrar una explicación. Algunos creen que los trenes estaban en una barcaza que viajaba desde Boston hasta el Atlántico Medio cuando se encontraron con una tormenta. Aún se especula si los trenes se cayeron de la barcaza o fueron arrojados para aligerar la carga y evitar que el barco se hundiera. De cualquier manera, los trenes terminaron en el fondo del océano, donde continúan oxidándose y acumulando percebes durante 160 años. Estas antiguas reliquias permanecen a 8 kilómetros de la costa de Nueva Jersey hasta que los expertos puedan llevarlas a la superficie para estudiarlas, y hasta entonces permanecerán sumergidas como 2 figuras fantasmales del pasado. Número 1. El lago de los esqueletos. Los lugares espeluznantes no necesariamente tienen que ser grandes para ser aterradores. Un pequeño lago en lo alto del Himalaya alberga hasta 800 esqueletos que reaparecen perpetuamente cada verano cuando partes del lago se derriten. ¿No te parece macabro? Algunos de los huesos todavía tienen pelo y carne adheridos. Descubiertos originalmente en 1942 por un guardia británico, los esqueletos son demasiado viejos para estar relacionados con la Segunda Guerra Mundial, pero cuando los científicos realizaron un análisis de ADN de 38 de ellos, descubrieron que pertenecían a 3 grupos genéticamente diferentes que murieron con 1000 años de diferencia. Tenían ascendencia relacionada con el sudeste asiático y lo que ahora es Creta y Grecia. Los científicos originalmente creían que la mayoría de los restos pertenecían a personas que murieron allí alrededor del 800 después de Cristo, pero este descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión de los que murieron allí. Eso no significa que su razón para estar allí sea clara, y nadie está seguro de cómo murieron. Lo extraño es que muchos esqueletos
huesos tienen golpes en la cabeza, lo que lleva a los científicos a pensar que algunas de las personas deben haber quedado atrapadas en una tormenta de granizo sin dónde esconderse. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunas personas murieron con 1000 años de diferencia, no se ha encontrado una explicación clara. Sin embargo, los investigadores saben que no murieron en una epidemia, y dado a que no se han encontrado armas cerca, una batalla tampoco es una probabilidad. Debido a que el lago está cerca de una ruta de peregrinaje actual, es posible que el sitio se haya utilizado para prácticas similares en el pasado, pero el misterio detrás del lago permanece aún. Con tantos esqueletos en un solo lugar, tiene sentido que el lago se usara como cementerio, pero el lugar inquietante de tantos esqueletos que ensucian las orillas de este pequeño lago remoto es suficiente para aterrorizar incluso al viajero más experimentado. Los primeros fabricantes de herramientas de Europa. Los restos humanos más antiguos de Gran Bretaña se encontraron en Eartham Pit, un sitio arqueológico en West Sussex, en Inglaterra, situado en el noreste de Broxgrove. Fue excavado por primera vez en 1982 y 1996. Allí, los científicos encontraron huesos pertenecientes al Homo heidelbergensis, una especie extinta o subespecie de los primeros humanos que data de hace 500.000 años. Con base en el primer hueso humano descubierto en el sitio, una tibia parcial, los investigadores estiman que la persona a la que pertenecía el hueso medía alrededor de 1.8 metros de altura y pesaba aproximadamente 80 kilogramos. Es más alto de lo que esperaba, ¿cierto? El tamaño robusto de la tibia sugiere que la persona corría mucho, quizás en busca de animales, o que el individuo estaba acostumbrado al clima frío. Los arqueólogos también encontraron 2 incisivos pertenecientes a un homínido antiguo que presentaban signos de enfermedad grave en las encías. Más recientemente, en agosto de 2020, las excavaciones revelaron la evidencia más antigua conocida de humanos cazando en Europa, en forma de herramientas de hueso de caballo que se encontraron en el sitio. El descubrimiento indica que las personas prehistóricas que vivían en el sitio eran cultural, social y cognitivamente avanzadas. El líder del proyecto, el Dr. Matthew Pope, del Instituto de Arqueología de UCL, dijo: "Esta fue una oportunidad excepcionalmente rara de examinar un sitio casi como lo había dejado una población extinta, después de que se reunieran para procesar totalmente el cadáver de un caballo muerto en el borde de una marisma costera. Increíblemente hemos podido acercarnos lo más que pudimos a presenciar el movimiento minuto a minuto de un grupo aparentemente unido de humanos primitivos, una comunidad de personas, jóvenes y mayores, que trabajaban juntas de forma cooperativa y muy social. El caballo proporcionaba más que comida para ese entonces, ya que luego también se convertía en herramientas. Mucha gente se unía y participaba en la cacería, casi como un evento comunitario, y nada se desperdiciaba. Estas herramientas de hueso son algunas de las primeras herramientas que no son de piedra jamás encontradas en el planeta. Número 9. Batalla de Bisbee. La batalla de Bisbee ocurrió el 22 de julio de 1361, cerca de la ciudad de Bisbee en Gotland, en la isla más grande de Suecia, que se encuentra a 90 kilómetros al este del continente en el mar Báltico. Bisbee era una ciudad comercial rica y miembro de una confederación de pueblos mercantes que tenía un pacto para ayudar a defenderse de los invasores. Estas ciudades no solo estaban llenas de bienes costosos, sino que también eran extremadamente poderosas. El rey Valdemar IV de Dinamarca decidió que eran rivales y estaba decidido a apoderarse de la riqueza de Bisbee, por lo que envió a su ejército de soldados daneses y alemanes a atacar. Mientras avanzaban hacia la costa, los residentes intentaron sin éxito detener el ataque. Aproximadamente la mitad de los agricultores de Bisbee, 1.800 personas, murieron en acción, lo que obligó a la ciudad a rendirse. Los muertos de ambos lados fueron enterrados apresuradamente en una fosa común, junto con sus armaduras, armas y pertenencias personales, incluidas lanzas, capuchas y un guante blindado. Cuando los arqueólogos excavaron el sitio durante la década de 1920, descubrieron muchos huesos humanos con graves heridas de batalla, incluidos cráneos rotos y cráneos con lanzas y cuchillos clavados en ellos. Algunos de los esqueletos todavía llevaban la cota de malla y armaduras. También se incluyen entre los artefactos armas, tocados, guanteletes, espadas, ballestas, puntas de flecha y otros objetos misceláneos. Entre ellos, una bolsa de cuero llena de valiosas monedas, que probablemente perteneció a uno de los soldados de Valdemar. Después de la batalla, los residentes de Bisbee pagaron al rey Valdemar una considerable suma para evitar más problemas. No fue tan fácil después de eso, pero los restos increíblemente bien conservados de armaduras y armas son un tesoro de información y ahora se exhiben en el Museo de Gotland como testimonio de las personas que intentaron defenderla.
Número 8. Figuras de Tanagra. Mientras araban la tierra en la ciudad de Bratsi, en la región griega de Beocia, durante la década de 1860, algunos campesinos encontraron numerosas tumbas antiguas. Si bien no contenían grandes cantidades de oro y piedras preciosas, sí tenían hermosas figuras de terracota realistas. Se encontraron cientos de estas pequeñas estatuas, la mayoría de mujeres que miden entre 7.6 y 22.9 centímetros de alto. El descubrimiento desató una locura por las figurillas y posteriormente fueron saqueadas alrededor de 8.000 tumbas de la región. La gente pagaba sumas exorbitantes por los artefactos y por falsificaciones tanto descuidadas como hábiles, algunas de las cuales incluso terminaron en museos. De hecho, National Geographic reveló recientemente que hasta el 20% de la colección de las figurillas son falsas. Resulta que las figurillas de Tanagra eran igualmente populares durante su época de fabricación alrededor del siglo IV a.C., como se convirtieron una vez que fueron redescubiertas. Estuvieron presentes en todo el Mediterráneo, incluidas Grecia, Macedonia, partes de Asia, el sur de Italia, el norte de África e incluso el Medio Oriente. Las estatuas eran tan atractivas porque encajaban con los ideales de belleza y moda femenina de la Europa del siglo XIX, tal como lo hicieron hace 1600 años. Los griegos tenían mucho talento para esculpir arcilla, y las figuras iban desde ancianos sentados hasta jóvenes bailando. En un vistazo a la vida cotidiana de las mujeres y los niños, que no se menciona realmente en los registros históricos de la época. No está muy claro para qué fueron hechas, aunque una teoría predominante sostiene que se usaron en prácticas funerarias, según el lugar donde se encontraron. La magia de las esculturas se captura paradójicamente en sus actividades cotidianas y en sus representaciones de escenas, personas y gestos cotidianos. Con sus delicadas figuras y vestimentas drapeadas, transmiten atributos como modestia, dulzura y feminidad. Se ha olvidado la razón original para enterrar estas figurillas, pero la costumbre permanece. Y ahora el número 7. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La última comida de un dinosaurio. En junio de 2020, los científicos anunciaron el descubrimiento de los restos fosilizados de la última comida de un dinosaurio, del tamaño de una pelota de fútbol, que consistía en 88% material de hojas masticadas y 7% de tallos y ramitas, según el coautor del estudio y biólogo David Greenwood. Los investigadores notaron además que el dinosaurio era un quisquilloso, que prefería ciertos tipos de hojas sobre otras. El dinosaurio de 110 millones de años, una enorme especie blindada llamada Borealopelta Mitchell, comió hojas, ramitas y tallos de helecho antes de morir. La criatura de 1.300 kilogramos pudo haberse dado un festín en medio de incendios forestales, como lo demuestran los fragmentos de carbón presentes en algunos de los alimentos. Después de comer, falleció y fue arrastrado al mar en lo que ahora es el norte de Alberta, en Canadá. Este dinosaurio fue descubierto accidentalmente en 2011 y es uno de los mejores fósiles de su tipo jamás encontrados. La criatura fue sepultada poco después de su muerte, dado el estado notablemente conservado de sus restos. El geólogo Jim Basinger dijo en un comunicado que el descubrimiento es raro y también constituye el estómago de dinosaurio mejor conservado jamás encontrado. Número 6. Masacre misteriosa. A principios de 2020, Brio Retirement Living Holdings, una firma de desarrollo inmobiliario con sede en el Reino Unido, fue criticada por no informar el descubrimiento de 42 esqueletos extrañamente enterrados que fueron descubiertos en una propiedad en Buckingham, en Inglaterra, donde la compañía planeaba construir condominios para jubilados. Afortunadamente no eran recientes. Los restos se encontraron en tumbas poco profundas en antiguas tierras de cultivo y algunas de las personas estaban atadas a la espalda. Un equipo arqueológico encargado por la firma de desarrollo descubrió los esqueletos, pero la compañía no notificó a las autoridades sobre el hallazgo, como estaban legalmente obligados a hacerlo. Los cuerpos fueron retirados silenciosamente del sitio y una vez que las autoridades locales se enteraron, estaban increíblemente disgustados, por decirlo menos. No habíamos visto nada de esta naturaleza en Buckingham antes, dijo el concejal Robin Stockbury. Se cree que son los restos pertenecientes a daneses que fueron ejecutados durante una
una fallida invasión contra los anglosajones en el siglo XI. Probablemente eran prisioneros de guerra, debido a que algunos de ellos tenían las manos atadas, según Stockbury, quien cree que los individuos posiblemente fueron asesinados durante la masacre del día de San Brice. El sangriento acontecimiento ocurrió el 13 de noviembre de 1002, cuando el rey de Inglaterra, Etelredo II el Indeciso, ordenó la matanza de los daneses. Los esqueletos también podrían pertenecer a criminales ahorcados o personas que murieron en la Guerra Civil Inglesa durante el siglo XVII, pero el miembro del Consejo de Buckinghamshire, Bill Chappell, señaló que se cree que los restos datan de al menos 1000 años. Los informes del análisis de datación por radiocarbono determinarán la edad de los huesos, dando a los investigadores un punto de partida para determinar quiénes eran estas personas y por qué murieron. Número 5. Restos reales más antiguos. Los restos de un misterioso miembro de la realeza fueron desenterrados en 2008 en la Catedral de Magdeburgo, en Alemania. Los investigadores se apresuraron a especular que el cuerpo pertenecía a la reina Edith, una princesa sajona que se casó con el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Otón I, en 929. Tuvo 2 hijos y era la media hermana del primer rey de Inglaterra, Atelstan, y bisnieta del rey anglosajón Alfredo el Grande. Edith falleció en 946, alrededor de los 36 años, después de pasar la mayor parte de su vida matrimonial en Magdeburgo. Sus restos fueron reubicados al menos 3 veces antes de terminar en la Catedral de Magdeburgo en 1510. Los huesos medievales se movían con frecuencia y a menudo se mezclaban, por lo que requirió algo de ciencia excepcional para demostrar que realmente eran los de Edith, dijo el director del proyecto, el profesor Harald Meller. La evidencia muestra que el individuo fallecido era una mujer de 30 a 40 años de alto estatus, un jinete frecuente que consumía una dieta alta en proteínas. Un análisis de sus dientes se comparó con los registros históricos que detallan la infancia de Edith. Los expertos han aceptado los resultados de la prueba como prueba de la identidad del cuerpo, lo que convierte a su esqueleto en los restos supervivientes más antiguos conocidos de una realeza inglesa. Número 4. La ciudad de las 1001 iglesias. La capital de la Armenia medieval, una ciudad perdida llamada Ani, sobrevive solo en forma de ruinas de varias iglesias y un puente roto. Situada en la actual provincia turca de Kars, la antigua metrópoli fue una vez un próspero centro religioso-cultural. A principios de los años 300, Ani adaptó el cristianismo como religión oficial, lo que la convirtió en uno de los primeros reinos en hacerlo. En su apogeo, la ciudad albergaba hasta 100.000 residentes y se cree que sirvió como la capital armenia del siglo X, según National Geographic. Ani era mejor conocida por sus numerosas estructuras religiosas, lo que le valió el sobrenombre de la ciudad de las 1001 iglesias. Fue invadida repetidamente a lo largo de los siglos debido a su posición estratégica entre los imperios en competencia y a lo largo de la ruta comercial de la Ruta de la Seda. En el siglo XVI, Ani fue absorbida por el Imperio Otomano y posteriormente abandonada y olvidada. A principios del siglo XIX, los viajeros europeos comenzaron a frecuentar el intrigante sitio, sintiéndose atraídos por su arquitectura y su fuerte simbolismo cristiano a pesar de las tensiones políticas que permanecían en su punto más alto. El primer reconocimiento arqueológico de Ani se llevó a cabo mucho tiempo después y el medio ambiente comenzó a afectar notablemente los edificios, y no fue hasta 2016 que el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 3. Sistema de purificación de agua. Un estudio reciente determinó que un sistema de purificación de agua de más de 2000 años, uno de los más antiguos del mundo, desarrollado por los antiguos mayas, aún funcionaría en la actualidad. Los arqueólogos estadounidenses descubrieron evidencia de la creación de la sociedad mesoamericana avanzada en Tikal, una antigua ciudad al norte de Guatemala. El gran reservorio, llamado Reservorio Corriental, contiene zeolita y cuarzo cristalino, que los mayas usaban para filtrar su agua potable. Esta combinación de compuestos todavía se usa hoy en día en los sistemas modernos de filtración de agua. En la antigua Mesoamérica, actuaba como un colador que elimina metales pesados, microbios dañinos y muchas otras toxinas, según los expertos que realizaron el estudio. El equipo rastreó la zeolita y el cuarzo hasta una fuente a 29 kilómetros al noreste de Tikal, con una reputación por su agua potable notablemente limpia. Probablemente fue a través de una observación empírica muy inteligente que los antiguos mayas vieron que este material en particular estaba asociado
rociado con agua limpia e hicieron un esfuerzo para llevarlo de regreso a Tikal, dijo el autor del estudio y geógrafo Nicholas Dunning. El sistema de filtración califica como el dispositivo más antiguo de este tipo en el Nuevo Mundo y también es anterior a las versiones europeas de filtros de agua. Mucha gente considera que los nativos americanos en el hemisferio occidental no tienen la misma ingeniería o fuerza tecnológica de lugares como Grecia, Roma, India o China, dijo el autor del estudio y antropólogo Kenneth Barnett Tankersley. Pero cuando se trata de la gestión de agua, los mayas estaban milenios por delante. Número 2. Evolución del vuelo. Un estudio recientemente publicado revela que los pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, fueron inicialmente voladores torpes que se volvieron más hábiles a medida que evolucionaron. Los hallazgos describen cómo los pterosaurios comenzaron a volar hace 320 millones de años y mejoraron continuamente hasta su extinción hace 65 millones de años, cuando se cree que un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios. Esto significa que en promedio, durante 150 millones de años, los descendientes volaron mejor que sus antepasados, dijo el autor del estudio Chris Venditti. Esta es una demostración bastante sorprendente y única de la idea de Darwin de descendencia con modificaciones a medida que las especies mejoran en su entorno. Los pterosaurios eran reptiles y parientes cercanos de los dinosaurios, que volaban usando los mismos mecanismos que las aves y los murciélagos, generando sustentación usando sus alas. Con el tiempo, evolucionaron hacia una amplia gama de especies, incluidos los animales alados más grandes que jamás hayan existido, y ocuparon todos los rincones del mundo. El equipo de expertos que llevó a cabo el estudio determinó que la selección natural se puso manos a la obra tan pronto como surgieron los pterosaurios y trabajó persistentemente para maximizar su eficiencia de vuelo, permitiéndoles volar durante largos periodos y grandes distancias sin detenerse. Los investigadores notaron una excepción a esta tendencia: los astarcoides, un grupo de pterosaurios que no eran tan hábiles para volar y que especulan que en consecuencia estaban más orientados hacia el estilo de vida terrestre, generalmente volando solo cuando lo necesitaban. Número 1. Dientes de denisovano. Durante el verano, un equipo de expertos del Instituto de Arqueología y Etnografía de Novosibirsk descubrió 2 dientes en la cueva de Denisova en el sur de Siberia. Se estimó que uno tenía al menos 170.000 años y otro databa de aproximadamente 250.000 años. El sitio es bien conocido por su gran cantidad de evidencia arqueológica dejada por los primeros homínidos, a saber, los denisovanos, una especie extinta o subespecie de humanos arcaicos. Los 2 dientes recientemente descubiertos, un diente de leche y un molar, se encontraron en la capa más antigua de sedimento que contiene artefactos dentro de la cueva. Ambos son dientes de denisovano. Los denisovanos vivieron en toda Asia durante el Paleolítico inferior y medio, según Mikhail Chunkov, quien encabezó la expedición. Dentro de la cueva se han encontrado muchos otros artefactos de las antiguas especies de homínidos. El primero de ellos, descubierto en 2008, es un fragmento de hueso de un dedo perteneciente a una mujer joven, a quien los científicos definieron como Mujer X. Cuando se dieron cuenta de que ella no era ni un Homo sapiens ni un neandertal, publicaron el término denisovano para representar a su especie. Sin embargo, la cueva de Denisova no era exclusiva de los denisovanos. Los científicos también han descubierto restos de neandertales y evidencia de humanos ocupando el sitio, pero los denisovanos parecen haber sido los primeros habitantes de la cueva, con una presencia que se remonta a unos 300.000 años, lo que indica que emigraron del Medio Oriente en esa época. Blue Babe. Durante el verano de 1979, una familia de mineros de oro estaba usando una manguera hidráulica para derretir tierra congelada cerca de Fairbanks, en Alaska. En el barro derretido descubrieron los restos de lo que resultó ser el cadáver momificado de un bisonte estepario. Inmediatamente notificaron a la Universidad de Alaska y un equipo de científicos, dirigido por el paleontólogo Dale Guthrie, se apresuró a sacar al animal prehistórico antes de que comenzara a descomponerse. El espécimen macho, llamado Blue Babe, está notablemente conservado, especialmente considerando su edad. Las pruebas científicas de la piel del animal indicaron que el cadáver tenía 36.000 años. Se cree que murió durante el invierno, porque su cuerpo se congeló lo suficientemente rápido como para permanecer intacto, a pesar de que varios otros carnívoros prehistóricos lo saquearon parcialmente. Las heridas en el cuerpo de Blue Babe indican que fue mutilado hasta la muerte por un león americano, una especie extinta de la edad de hielo y ancestro
del león africano moderno. Cuando el bisonte estepario estuvo expuesto al aire durante las excavaciones, se volvió de color azul brillante, de ahí su nombre de Blue Babe. Este bisonte estaba tan bien conservado que se descubrió sangre coagulada en la piel que fue perforada por los dientes y las garras del león. Hoy la criatura, que es una de las pocas criaturas de la Edad de Hielo que puedes ver en exhibición, está en la Galería de Alaska en el Museo del Norte de la Universidad de Alaska. Durante la última Edad de Hielo, los bisontes esteparios vagaron por una gran parte de la Tierra, desde la actual España hasta Canadá y desde las islas árticas hasta China. Estos antiguos predecesores del bisonte actual se extinguieron hace unos 8.000 años. Número 9. Spartak y Boris. En 2018, un residente de la República de Sajá, llamado Pavel Efimov, descubrió los restos bien conservados de un cachorro de león de las cavernas en un derretimiento del permafrost a lo largo del río Tirektik. Los científicos determinaron que el felino bebé murió hace unos 43.500 años, con solo un mes de edad, antes de que tuviera la edad suficiente para abrir los ojos. Apodado Spartak, el cadáver del cachorro, incluido su pelaje y tejido blando, permaneció intacto. Su pelaje fue manchado, revelando que las manchas en las antiguas pinturas rupestres del animal son precisas, en lugar de simplemente un toque artístico como los científicos teorizaron anteriormente. El año anterior, a solo 15 metros de donde se descubrió Spartak, se encontró otro cachorro que se creía que tenía la misma edad, apodado Boris. A diferencia de Spartak, Boris carece de manchas, lo que refleja la variabilidad genética que existía entre los leones de las cavernas. Los investigadores creen que Spartak y Boris pueden haber sido hermanos. La pareja son los cachorros de león de las cavernas mejor conservados que se hayan encontrado hasta la fecha. El experto, el Dr. Albert Protopopov, mencionó que el descubrimiento genera esperanzas de algún día clonar la especie y devolverla a la vida. Los leones de las cavernas se encontraban entre los más grandes felinos que jamás hayan existido. Tenían una presencia generalizada, incluso en toda Europa y el norte de Euroasia, y sobre el puente terrestre de Bering en Alaska. La especie se extinguió hace unos 12.000 años por razones que no están del todo claras. Los expertos creen que el calentamiento global, la reducción de las presas y la actividad humana pueden haber contribuido a la desaparición de la criatura. Número 8. Cabeza de lobo gigante. Pavel Efimov, el mismo residente local que encontró un león de las cavernas de casi 50.000 años llamado Spartak en 2018, descubrió una cabeza de lobo cortada prehistórica ese mismo año. El lobo adulto probablemente tenía entre 2 y 4 años cuando murió hace unos 32.000 años, según los científicos, quienes tenían la tarea de examinar al animal. Su pelaje y dientes todavía están intactos y, lo que es aún más impresionante, es el primer lobo antiguo completamente desarrollado jamás descubierto con su tejido blando aún intacto, así como su cerebro. La cabeza del lobo mide 40 centímetros de largo, aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo del lobo moderno. Proviene de un linaje extinto, que es distinto a los de los lobos modernos, y es el primer cadáver adulto de un lobo estepario del Pleistoceno jamás descubierto. Se desconoce cómo se cortó la cabeza del animal, y no se encontró otras partes de su cuerpo, aunque el genetista evolutivo Dov Dalen y otros expertos han dicho que no hay evidencia que indique que los humanos fueran responsables. Tras el descubrimiento, los científicos anunciaron planes de intentar extraer el ADN de la criatura, con la esperanza de secuenciar su genoma y aprender más sobre cómo evolucionaron los lobos modernos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Alondra cornuda. Mientras exploraba el desierto siberiano con 2 cazadores de colmillos de mamut en septiembre de 2018, el genetista evolutivo Dov Dalen tuvo el privilegio de presenciar de primera mano el descubrimiento de un ave de la edad del hielo perfectamente conservada en el permafrost. El pequeño volador emplumado parecía, en palabras de Dalen, como si hubiera muerto hace apenas unos días. El pájaro estaba en perfectas condiciones, dijo el profesor del Centro de Paleogenética de Suecia, y agregó que es el único cadáver de pájaro de la edad de hielo casi intacto jamás encontrado. Las pruebas científicas y el análisis de ADN mitocondrial de la muestra de tejido y algunas plumas revelaron que el ave era una alondra cornuda que vivía al mismo tiempo que los mamuts, caballos, bisontes, rinocerontes lanudos y otras bestias de la edad del hielo. Ella existió hace unos 46.000 años, cuando el gigantesco paisaje de la estepa era una combinación de pastizales no boscosos y estepas y suelo desnudo y helado o tundra. Hay 2 subespecies modernas de alondra cornuda,
una en la tundra euroasiática del extremo norte y otra en la estepa de Mongolia y en los países vecinos. El que se encontró en el hielo es su antepasado. Los dos linajes evolutivos de la alondra cornuda que existen hoy en día se divergieron a medida que cambiaba el clima. Como dijo Dahlen, demuestra el impacto que tuvo el fenómeno en la formación de especies diferentes. Número 6. Caballo de Lena. En 2018, un equipo de paleontólogos encontró un potro de caballo momificado en el cráter Bataiga a 100 metros de profundidad durante una expedición en el este de Siberia. Su piel, pezuñas y cola aún estaban intactas, gracias a las heladas condiciones que preservan los restos de la joven criatura. Los expertos determinaron que el potro murió hace unos 42.000 años, con solo 1 o 2 semanas de edad, cuando se ahogó en el lodo o cayó en algún tipo de trampa natural, según el científico Semyon Grigoriev. Tenía 98 centímetros de alto hasta el hombro. El joven caballo es un caballo de Lena, una especie extinta que es genéticamente diferente de los caballos modernos de la región. En un descubrimiento único en su tipo entre los caballos siberianos prehistóricos, los investigadores encontraron sangre y orina líquidas dentro del potro. El hallazgo fue impresionante, incluso considerando el estado sorprendentemente conservado del caballo. Grigoriev explicó que a lo largo de miles de años, la sangre generalmente se coagula o se convierte en polvo. Los científicos solo extrajeron sangre líquida de un cadáver antiguo en una ocasión, y fue de los restos de un mamut de 32.200 años en 2018, lo que hace que la sangre del caballo de Lena sea la sangre líquida más antigua jamás encontrada, al igual que con muchos otros animales antiguos que han proporcionado a los expertos muestras de ADN. Grigoriev y sus colegas esperan posiblemente clonar al caballo algún día. Número 5. Gusanos resucitados. Un impactante estudio de 2018 reveló que los científicos habían revivido con éxito 2 especies de gusanos que pasaron decenas de miles de años en una especie de estado de animación suspendida, congelados en el permafrost siberiano. Los hallazgos del equipo detallan cómo los nemátodos microscópicos constituyen el primer ejemplo conocido de organismos multicelulares que regresan a la vida después de pasar tanto tiempo en el congelador siberiano. Los nemátodos son criaturas resistentes, a pesar de medir solo 1 milímetro de largo en promedio. Algunos viven hasta 1.3 kilómetros bajo tierra, más profundo que cualquier otro organismo multicelular. Son extremadamente expertos en evolucionar para sobrevivir en entornos variados, pero la capacidad de volver a la vida después de más de 30.000 años fue un cambio de juego impresionante que reemplaza todas sus otras impresionantes cualidades. Para el estudio, los científicos examinaron 2 muestras que contenían nemátodos bien conservados de 2 partes diferentes de Siberia, separaron y descongelaron a las hembras, y poco después, los investigadores notaron que los gusanos se movían y comían. La próxima misión de los expertos es comprender mejor los mecanismos que permitieron a los nemátodos volver a la vida después de haber estado congelados durante tanto tiempo. Número 4. Retorno de un virus. Mientras lidiamos con la realidad de la pandemia, probablemente parezca una locura que alguien quiera revivir un virus muerto desde hace mucho tiempo, pero eso es exactamente lo que sucedió en 2014, cuando un equipo dirigido por el biólogo evolutivo Jean-Michel Claverie revivió 2 virus que encontraron congelados a 10.5 metros bajo tierra en el permafrost siberiano. Conocidos como Pitovirus sibericum y Mollivirus sibericum, los patógenos se denominan virus gigantes, que es posible verlos con un microscopio estándar. Aún más alarmante que el término virus gigante es el hecho de que se volvieron infecciosos muy rápidamente después de ser devueltos a la vida. Afortunadamente, los virus solo afectan organismos unicelulares, pero un estudio trajo un temor muy realista a la vanguardia, la posibilidad de que no estemos necesariamente a salvo de bacterias y virus antiguos, y que patógenos altamente dañinos podrían estar al acecho en el permafrost derretido, esperando a volver a existir e infectar a su próxima víctima. Esta perspectiva es cada vez más preocupante a medida de que el hielo marino del Ártico se derrite, lo que hace que la costa de Siberia sea más accesible para las industrias de perforación y minería. Una posibilidad alarmante, según el científico, es que los primeros virus que infectaron a los humanos en el Ártico podrían resurgir, así como los virus que infectaron a los homínidos, como los neandertales y los denisovanos. La posibilidad de que podamos contraer un virus de un neandertal extinto hace mucho tiempo sugiere que la idea de que un virus pueda ser erradicado del planeta es incorrecta y nos da una falsa sensación de seguridad. Esta es una noticia especialmente aleccionadora, considerando que la humanidad ya tiene suficiente en sus manos con los virus modernos.
Número 3. Liuba. En 2007, un pastor de renos de la península de Yamal en el noroeste de Siberia, llamado Yuri Kudi, descubrió el cadáver de un animal del que había oído hablar, pero nunca había visto de primera mano. Eso es porque el cadáver asombrosamente bien conservado pertenecía a un mamut bebé que se asfixió hasta morir en el barro hace unos 40.000 años, después de caer al agua. Ella tenía un mes en ese momento. Los científicos la llamaron Liuba en honor a la esposa del descubridor. El barro que asfixió a Liuba se parecía a una masa realmente espesa que se atascó en la tráquea y no pudo desprenderse al toser, dijo Daniel Fisher, coautor de un estudio sobre este y otro mamut bebé encontrado en el permafrost. Liuba fue conservada por una bacteria productora de ácido láctico que más o menos encurtió su cadáver y la hizo poco atractiva para los carroñeros. Ella es uno de los mamuts de la edad de hielo más intactos que los científicos hayan tenido en sus manos, y hasta sus pestañas permanecieron después de decenas de miles de años. Su muerte fue realmente una tragedia, ya que Liuba parece haber estado extremadamente sana cuando dio un paso en falso y murió. Por lo menos, sus restos están demostrando ser extremadamente valiosos para enseñar a los científicos sobre los mamuts bebés de la edad de hielo y cómo eran sus vidas. Número 2. Dogor. Durante el verano de 2018, los cazadores de colmillos de mamut que exploraban el noroeste de Siberia descubrieron los restos sorprendentemente bien conservados de un cachorro prehistórico en un trozo de barro helado. Los científicos lo apodaron Dogor. Partes del cuerpo del animal, incluida la cabeza, el hocico, los bigotes, las pestañas y la boca, estaban sorprendentemente intactas. El perro parecía un animal muerto muy recientemente, según los investigadores. Los científicos estiman que Dogor murió hace 18.000 años, con solo 2 meses de edad, pero no saben por qué. Estaban aún más perplejos por los resultados de las pruebas de ADN, que revelaron que era un macho, pero no un lobo ni un perro. Normalmente es relativamente fácil notar la diferencia entre los dos, dijo el investigador David Staton del Centro de Paleogenética. Ya tenemos muchos datos de él, y con esta cantidad de datos esperaría saber si era uno u otro, y tampoco podemos sugerir que se trata de una población que era ancestral de ambos, de perros y lobos. Aún más curioso, Dogor vivió y murió en un momento en que algunas especies de lobos se estaban extinguiendo y mientras emergían los primeros perros. A medida que se retrocede en el tiempo y a medida que se acerca al punto en que los perros y los lobos convergen, se vuelve más difícil distinguir entre ellos. Aún no se ha resuelto si Dogor ayudará a los científicos a tender un puente sobre la conexión entre los perros y los lobos, o si explicará los orígenes de los perros modernos. Número 1. Oso de las cavernas. A principios de este año, científicos de la Universidad Federal del Noreste de Yakutsk anunciaron el descubrimiento de un oso de las cavernas de la Edad del Hielo notablemente bien conservado en la isla de Bolshoy-Liakovkiv en Siberia. Los pastores de renos se encontraron con la criatura y se pusieron en contacto con la universidad, dándose cuenta de que el tiempo era esencial cuando se trata de preservar los restos del oso. La criatura, que vivió junto a bestias de la Edad del Hielo como mamuts lanudos y mastodontes, es el ejemplo más intacto hasta ahora de un oso de las cavernas, con sus tejidos blandos, órganos y pelaje conservados por el permafrost. Posiblemente vivió y murió hace entre 22.000 y 39.500 años. En una declaración que revela el descubrimiento, la paleontóloga Lena Grigorieva calificó el descubrimiento como el primero y el único en su tipo. Está completamente conservado, con todos los órganos internos en su lugar, incluida la nariz, explicó Grigorieva. El antepasado común entre los osos de las cavernas y los osos modernos existió por última vez hace entre 1.2 y 1.4 millones de años, según un estudio de 2001. Los osos de las cavernas eran más grandes que la mayoría de los osos polares modernos, alcanzando hasta 700 kilogramos. Casi al mismo tiempo que el descubrimiento del oso de las cavernas adulto, los científicos anunciaron el descubrimiento de un cachorro de oso de las cavernas, que murió hace unos 15.000 años. Es el primer descubrimiento de este tipo, que acerca más que nunca a los humanos modernos a las especies extintas. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento animal fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.